Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Debemos seguir las órdenes, pero solo cuando sean razonables, constructivas y se basen en una autoridad legítima. ¿Te considerarías una persona obediente? La mayoría de la gente dirá, no. Tomo decisiones por mí mismo. Pero imagina que estás trabajando en una planta nuclear, y tu jefe te dice apresuradamente que apagues el reactor. ¿Lo harías? Lo más probable es que lo haga, sin dudarlo. Pero, ¿por qué nos apresuramos a seguir las órdenes en este caso en particular? Bueno, ciertas situaciones requieren obediencia, mientras que otras no. Para que un sistema exija tu obediencia, debe cumplir ciertas condiciones. En primer lugar, los sistemas que requieren obediencia deben tener reglas y órdenes que sean razonablemente justas, lo que significa que el sistema se basa en principios morales y que puede funcionar correctamente. Por el contrario, los sistemas cuyas reglas son arbitrarias o conducen a resultados negativos, como el sufrimiento de los demás, no deben obedecerse. En segundo lugar, la persona que da las órdenes debe mantener su posición de autoridad sobre los demás de manera legítima y actuar de manera competente. Por ejemplo, un médico experimentado que da instrucciones a un colega subalterno durante una operación cerebral tiene tanto competencia como autoridad legítima. Si el médico junior ignora su experiencia, las consecuencias podrían ser graves. Sin embargo, si el conserje del hospital le da al médico subalterno instrucciones sobre la cirugía cerebral, o si un médico superior le dio instrucciones al conserje sobre la mejor manera de limpiar los pisos, entonces sus órdenes no se basan en la competencia ni en la autoridad legítima. Por último, el orden debe ser constructivo. Si obedecer una orden puede causar más daño que bien, entonces no debe cumplirse. Cumplir órdenes inmorales está mal, y la persona que las cumpla puede ser considerada responsable de cualquier daño causado por sus acciones. Por ejemplo, quienes cometieron los crímenes de guerra nazis trataron de esconderse detrás del hecho de que solo cumplían órdenes. Esta petición fue ignorada y muchos fueron declarados culpables de sus terribles actos. Tiene derecho a desobedecer órdenes que conduzcan al desastre. La obediencia a las leyes, órdenes y reglamentos es una piedra angular de nuestra sociedad. Se espera que paremos en los semáforos en rojo, paguemos impuestos y bajemos la música a las 2 de la mañana, y normalmente cumplimos con estas reglas. Sin embargo, como lo mostró el último parpadeo, hay situaciones en las que la obediencia es peligrosa o incluso inmoral. Si bien la mayoría de las culturas operan bajo el supuesto de que la obediencia es buena y la desobediencia es mala, hay muchas ocasiones en las que este tipo de pensamiento binario es insuficiente. Imagine, por ejemplo, que una enfermera recibe una orden de un médico para administrar un medicamento a un paciente cardíaco, pero la enfermera sabe que el medicamento causará la muerte del paciente. La enfermera informa al médico sobre sus preocupaciones, pero el médico insiste obstinadamente. La enfermera está obligada a administrar el medicamento de todos modos. Por supuesto que no. Mataría al paciente. Esta negativa sensata a cumplir con una instrucción se denomina desobediencia inteligente. Sin embargo, la naturaleza de nuestra organización social hace que muchos de nosotros no ejerzamos este derecho. En cambio, a la mayoría de las personas les resulta más sencillo obedecer malas órdenes que enfrentarse a la ira de una figura de autoridad. En términos prácticos, a menudo es mejor cumplir con una orden incorrecta, ya que decir no podría hacer que perdamos nuestro trabajo por completo. Por ejemplo, si eres director de marketing y el director ejecutivo te ordena aumentar los precios de todos los productos en un 25%, es probable que cumplas con las normas, aunque sepas que esta medida perjudicará las relaciones con los clientes actuales, y le costará mucho dinero a la empresa. Pero decir que no podría significar perder proyectos o, lo que es peor, tu trabajo. Decir sí a esta terrible idea es simplemente más fácil, al menos a corto plazo. Es en momentos como estos cuando brilla la desobediencia inteligente. Nuestros parpadeos restantes revelarán cómo hacerlo.
La desobediencia inteligente consiste en evaluar el origen, el objetivo y las consecuencias de una orden antes de obedecerla. Hasta ahora, hemos establecido que las personas no solo tienen el derecho sino también la obligación de estar en desacuerdo con las órdenes incorrectas y rechazarlas. Pero, ¿cómo sabe qué órdenes están mal pensadas pero son inofensivas y cuáles son realmente dañinas? Si quieres saber si está justificado aplicar la desobediencia inteligente, pregúntate: ¿el pedido proviene de una fuente legítima? ¿O a la fuente legítima le falta información importante que sea relevante para la regla o la orden? Piensa en el conserje y en el médico junior. ¿El conserje tenía autoridad legítima en asuntos relacionados con la cirugía cerebral? ¿Es incorrecto el objetivo de la orden en sí? ¿O si el objetivo es justo, la orden realmente logrará ese objetivo? Si, por ejemplo, tu amigo te dice que debes apagar el televisor para que deje de llover, puedes aplicar la desobediencia inteligente de forma segura. Por último, ¿tendrá la orden graves consecuencias morales? ¿Es probable que cause daños graves? Por ejemplo, si a la empleada de una empresa fumigadora se le ordena fumigar una casa habitada, probablemente debería decir que no. Eso es peligroso. Como puede ver, la desobediencia inteligente es muy limitada, y no es lo mismo que la desobediencia civil. La desobediencia civil implica la interrupción intencional del sistema en su conjunto, y tiene como objetivo incitar actos similares de desobediencia. La desobediencia inteligente solo desafía el orden particular en cuestión. Sin embargo, en los casos de sistemas verdaderamente injustos, la desobediencia civil puede en realidad constituir desobediencia inteligente. Por ejemplo, en los Estados Unidos anteriores a los derechos civiles, cuando era ilegal que algunos médicos trataran a pacientes negros, quienes ignoraban la orden cometían una desobediencia civil que también se llamaba desobediencia inteligente. Los líderes deben valorar la desobediencia inteligente y alentar a los demás a expresarse. ¿Alguna vez ha trabajado en un trabajo en el que el gerente tomara cualquier intento de crítica constructiva como un ataque personal? Trabajar con este tipo de líderes, además de ser una pesadilla, disuade a la desobediencia inteligente. Los equipos que no tienen la oportunidad de discrepar de manera inteligente son muy poco saludables. La desobediencia inteligente ayuda al equipo en su conjunto a rendir al máximo de sus capacidades. Pensemos en la enfermera que rechazó las órdenes del médico de administrar un medicamento potencialmente dañino a un paciente. Si no se hubiera negado o al menos hubiera cuestionado la orden, existe la posibilidad de que el paciente hubiera muerto, y es el médico el que habría sido considerado responsable de la negligencia médica. Sin embargo, para que la desobediencia inteligente funcione de manera que beneficie a todo el equipo, debe comunicarse de manera constructiva. La figura de autoridad tiene que entender por qué desobedeces, y confiar en que actúas en beneficio de todos. Si no puedes transmitir esto, solo generarás desconfianza, lo que debilitará al equipo. Para mantener una relación sana con su líder, debe comunicar de manera efectiva por qué cuestiona o desobedece la orden que se le ha dado. Puede que tengas toda la razón, escribir un informe de ventas la semana anterior a Navidad, cuando la empresa obtiene la mitad de sus ventas anuales, puede no tener sentido. Pero si no se lo comunicas a tus superiores y, en cambio, ignoras o simplemente olvidas la orden, entonces ellos no entenderán por qué los desobedeciste, y, en cambio, pueden simplemente considerarte desleal o grosero. Si tienes que aplicar la desobediencia inteligente, deja siempre claro que no vas a cumplir la orden y explica los motivos. Es la única forma en que tus superiores entenderán que algo anda mal. Sea consciente de su situación para poder juzgar mejor cómo expresar sus preocupaciones. Ahora que sabe por qué debe aplicar la desobediencia inteligente, es importante que se familiarice con las diferentes estrategias disponibles. Pero antes de empezar, debes desarrollar tu conciencia situacional para saber cuándo desobedecer de manera inteligente. Cuanto más sepa sobre su situación y su entorno, mejor podrá evaluar si la orden que se le ha dado merece ser seguida, o no. Para ilustrar esto, imagine que a un soldado se le ha ordenado disparar contra un objetivo específico. Sin embargo, debido a su aguda conciencia de su situación, sabe que el enemigo es de hecho uno de sus compañeros soldados.
Naturalmente, aplica la desobediencia inteligente y desobedece la orden. Si no hubiera estado prestando atención al mundo que lo rodeaba, podría haber cometido un terrible error. Pero, ¿qué pasa si te han dado un pedido incorrecto? ¿Cómo debe dar a conocer su intención de desobedecer? ¿Inteligentemente? Hay dos maneras de comunicárselo a su superior. Si la situación no es urgente, entonces debes usar un lenguaje atenuante, que sea suave o suave, al comunicar tu desobediencia. Este estilo de comunicación es útil para gestionar las relaciones sociales y profesionales. Por ejemplo, si tu cónyuge conduce y estás bastante seguro de que va en sentido contrario, no querrás simplemente agarrar el volante para corregirlo. En su lugar, podrías preguntar, ¿estás seguro de que este es el camino correcto? Esta pregunta suave y sin desafíos es perfecta para corregir pequeños errores. El lenguaje asertivo, por otro lado, es útil cuando la situación es potencial o inmediatamente perjudicial. En estos casos, hay que ser mucho más claros, y tomar medidas decisivas para evitar un desastre. Si un avión está a punto de salir de la pista, por ejemplo, cualquier preocupación de seguridad que tenga el primer oficial debe expresarse de manera firme e inmediata, de manera que exija la adopción de medidas. Un error previo al vuelo podría significar un desastre para cientos de personas. Debemos aprender la desobediencia inteligente a una edad temprana. Aprender a obedecer a la autoridad y las normas sociales es una parte crucial de la educación de los niños. Sin embargo, los niños también deben saber que hay algunas situaciones en las que no se deben seguir las reglas. Desafortunadamente, las instituciones donde los niños pasan gran parte de su tiempo, como la iglesia y la escuela, requieren una estricta obediencia y deferencia a las figuras de autoridad. Pero si los niños solo aprenden a obedecer, las consecuencias pueden ser drásticas. Podemos ver esto en un caso de abuso de 2004 en torno a una empleada de McDonald's de 18 años llamada Louise Ogborn. Su subgerente recibió una llamada telefónica de alguien que decía ser un oficial de policía, quien denunció que Louise había robado un bolso. Con este pretexto, Louise fue sometida a todo tipo de abusos, como ser encerrada desnuda en un almacén y, finalmente, agredida sexualmente por el esposo de la subdirectora, a quien el oficial de policía le dio instrucciones. Las acciones de la subdirectora y su esposo muestran los peligros de no cuestionar las órdenes de manera crítica. ¿Por qué un oficial de policía le pediría a alguien que cuidara e interrogara a un sospechoso por sí mismo? ¿Por qué el marido simplemente siguió las terribles instrucciones de alguien al otro lado del teléfono? La sociedad estará mucho mejor cuando las personas puedan pensar críticamente, y aplicar la desobediencia inteligente cuando se les presenten órdenes que sean dañinas o carezcan de sentido. Esto debe enseñarse a una edad temprana. Hacer preguntas a los niños como, ¿por qué crees que te estoy diciendo que hagas eso? ¿O, ¿se te ocurre otra forma de hacer X? Sustituirá la sumisión por la comprensión. Los perros guía son una buena forma de pensar en esto. Los perros guía deben seguir las órdenes de sus dueños, a menos que sepan que la orden los pondría a ambos en peligro. Si el humano le dice al perro que avance. Cuando hay un sumidero sin fondo justo enfrente de él, el perro no se moverá. Los niños también necesitan saber cuándo seguir y cuándo contraatacar.